hemos conocido parte de la obra y legado de Monseñor Arturo Rivera y Damas, artesano de la paz. Queridos hermanos y hermanas, el 26 de noviembre se cumplen 25 años de la muerte de Monseñor Arturo Rivera Damas, y es una ocasión muy especial para recordarle. Tenemos ahora la oportunidad de tener este programa especial para hacer memoria, para recordarle, para aprender de este legado pastoral, de una vivencia tan profunda de fe que tuvo Monseñor Arturo Rivera Damas. En las parroquias de la arquidiócesis se nos ha pedido que el 26 le tengamos presente en la Santa Misa a un gran pastor que Dios quiso darnos como quinto arzobispo de la arquidiócesis de San Salvador. En esta ocasión nos acompaña el padre Jaime Paredes, párroco de la parroquia Cristo Redentor. Padre Jaime, gracias por aceptar esta invitación y compartir y dialogar sobre esta figura de Monseñor Arturo Rivera Damas. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que es una acción justa y bonita lo que estamos haciendo, recordar a Monseñor Rivera. Hemos tenido, Padre Jaime, una edición especial en el Semanario Orientación, donde Monseñor Rivera escribió tantas veces sus comentarios, y hemos querido hacer esa divulgación, pues para que todos, al menos en la arquidiócesis, pudiéramos tener esta cercanía de Monseñor Rivera. En este semanario y en este ejemplar, usted nos ha colaborado con un artículo y quisiéramos que nos hablara, Padre Jaime, de toda esa dimensión pastoral que usted presenta, que a lo mejor algunos nos hemos ya encontrado con una realidad hecha en la pastoral, pero cómo se fue formando, cómo se fue fortaleciendo a partir de esa herencia de Monseñor Rivera, de Monseñor Luis Chávez González, Monseñor Romero, Monseñor Rivera, cómo se ha ido fortaleciendo la pastoral en nuestra arquidiócesis. Tal vez recordar que los tiempos de Monseñor Romero fueron bien convulsos, y él desarrolló un estilo de pastoral bien especial, bien sui generis, propio suyo, poco esquemático, poco organizado en cuanto a calendarios, horarios, programas, y la emergencia era tanta que había que correr de un lado a otro. Mi experiencia de diácono con Monseñor Romero y allá en la zona de Chalate era de vivir en emergencia permanente. Si hoy no había que ir a recoger unos cadáveres, mañana había que ir a la cárcel a sacar al sacristán que habían capturado. Después había que estar escondiendo gente porque buscaban los catequistas, etc. Entonces, en ese estilo no era posible tener ni una estructura de arzobispado bien montada, ni unos planes pastorales, sino el estar corriendo al lado de las víctimas y buscando hacer presencia de iglesia, etc. Cuando viene Monseñor Rivera, entonces primero el estilo de él marca, ¿verdad? Un estilo bien tranquilo. Él era un hombre lento en el sentido de su actuar personal, su hablar, y esa tranquilidad también fue entrando en toda la vida de la diócesis. Vivíamos en emergencia, pero había que responder a retos bien grandes como desplazados, diálogo, etc. Pero en el punto pastoral él también pudo empezar a organizar el arzobispado. Era urgente sacarlo de aquí del seminario, porque los demás obispos lo sentían problemático, dado que el arzobispado era un foco de atención de toda la sociedad, y entonces buscaban al arzobispo multitud de pobres que venían a reclamar cosas, un montón de agentes de pastoral de las parroquias a consultar o a proponer, políticos, diplomáticos, etc. Y entonces el seminario se sentía como invadido y demasiado cargado de presencia y de atención para la formación. Entonces Monseñor trasladó a lo que era ACUS, ahora el arzobispado, las oficinas, y con ayuda de la conferencia alemana, que eran amigos de él, construyó el edificio. Allí en ese edificio, donde ahora es el archivo que lleva su nombre, allí él hizo un apartamentito para él, para vivir él. Vivía aquí en este torreón
suroriente del seminario, en el último piso, pero después hizo un apartamentito y con mucha ilusión hizo sus cuartitos allá para ya tener lugar propio. Vino el terremoto del 86 y destruyó todo lo que acababa de hacer. Y entonces tuvo que pensar de otra manera y otra vez con la ayuda de los alemanes pensaron en un diseño ya mucho más grande, reforzar el edificio, construirle una casa a él, etc. Y ahí empezó él a dinamizar, pero lo primero fue lo del secretariado social, que era para cuidar la gente desplazada en primer lugar. Eran decenas de miles, ¿verdad? Y los otros que tuvieron que huir hacia Honduras y que nunca la arquidiócesis se despreocupó de ellos. Allí el testigo fiel de todo eso es el padre Tabo, que dinamizó ese trabajo, lo profesionalizó y lo financió con una capacidad muy grande. Y después lo de tutela legal con María Julia Hernández, que fortaleció mucho el arzobispo. Y ella era una mujer muy valiente, muy capaz, muy espiritual. Y entonces también le dio una gran mística a ese equipo y a esa oficina. Poco a poco fueron surgiendo otros departamentos, como él había visto la iglesia en tiempos de Monseñor Chávez, más tranquila y más sencilla, por supuesto, más poquitos sacerdotes, pero era un hombre de fácil organización. Entonces fueron surgiendo los departamentos. Después la vicaría pastoral, que fue una gran cosa, puso al padre Fabián. Después lo hicieron Monseñor, pero siempre el padre Fabián, un hombre muy, muy brillante. Que estuvo mucho tiempo en Ilopango. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Fue su primera y única parroquia, Ilopango. Y de ahí Monseñor Romero lo había nombrado vicario episcopal en Chalate. Y allá pues viajaba 2 o 3 días a la semana. Era un hombre muy trabajador. Ya después, pues Chalatenango se independizó, dijéramos, se hizo diócesis. Y Fabián quedó como vicario episcopal de pastoral aquí en la arquidiócesis. Creo que Monseñor también entendía que armaba las cosas con mucha autoridad y delegaba realmente, dejaba trabajar y confiaba largamente. En ese sentido también los títulos, vicario episcopal. Y entonces Fabián, sin pretensiones grandes, porque era un hombre de un talante bien sencillo, pero ejercía autoridad para decir así vamos a organizar la pastoral, etc. Y me tocó a mí con otros padres, el padre Luis Coto lo hicieron tuvo a cargo el departamento de catequesis, el padre Estefan Turcio del de evangelización. A mí me pidió en el de pastoral vocacional y en el de pastoral juvenil. Y estaba Ángel Renderos también con todo lo de evangelización y catequesis y familias y otras cosas. Así que mi experiencia en esos tiempos fue con esos otros 3 hermanos sacerdotes, una experiencia muy intensa, muy bonita, de ir viendo crecer el arzobispado en organización y en capacidad de dinamizar la pastoral y de prestar muchos servicios de capacitación para parroquias y vicarías. Padre Jaime, hoy hablamos de plan pastoral arquidiocesano y en aquel momento se fue viendo la necesidad de que las parroquias tuvieran una mejor organización también. Y el plan, ¿en qué medida funcionó? ¿Como algo opcional o como algo que los párrocos ya tenían que ponerle así mucho énfasis porque el obispo lo exigía? ¿O cómo era el ambiente de ese plan pastoral? De mucha ilusión, eso es lo que yo recuerdo. Estando dentro de la organización del arzobispado, veíamos que un poco cada quien jalaba por donde podía y quería. Y estos 4 padres empezamos a soñar juntos. Necesitamos un plan, necesitamos un plan. El padre Fabián no estaba tan contento con el plan. No lo veía tan necesario. Tal vez, creo yo, viéndolo años después, tenía miedo que lo amarraran, porque él era muy creativo. Pero entonces nosotros, después de hablar con Fabián y ver que no caminaba por ahí, pues nos fuimos donde el arzobispo, los 4. Y le planteamos. Tú conoces bien al padre Luis, como es de serio y de solemne, el padre Estefan de creativo, incisivo, y Ángel y yo pues un poco en la retaguardia, pero
le presentaron al arzobispo y el arzobispo lo vio con ilusión. Entonces recordó todo lo de las jornadas de planificación que él había impulsado aquí, en el 70, en el 76, Evangelii Nuntiandi y todo eso. Y con su estilo así muy, muy alegre, vamos adelante. Y organizó el plan y pidió asesoría allá al CELAM y vino el padre Jorge y se organizó una presemana de pastoral que se llamó en el Salón Rossi de Don Rúa. Y estuvimos delegados de todas las parroquias y ahí Jorge nos enseñó a trabajar, a elaborar los elementos de la realidad y en pequeños grupos, y fuimos viendo que no era una cosa del otro mundo y que podíamos ir siguiendo la secuencia. Pero claro, él era un maestro, el padre Jorge, a nivel latinoamericano. Y ahí estuvimos. Después tuvimos como 6 meses o un poco más, tal vez unos 8 meses de trabajo en las parroquias, yendo y trayendo documentos, y fue muy bonito. Entonces todo era más primitivo y teníamos una sola computadora en el arzobispado. Y en las noches nos las prestaban. Y allá nos quedábamos hasta la 1 o 2 de la mañana, metiendo datos y sacando los resúmenes de a veces hasta 10,000 participaciones que venían de las parroquias en fichas individuales. Y él con Monseñor Rosa subían de vez en cuando en la noche a estarse un rato allí y a bromear y a sentirse, bueno, a veces le pedíamos el café y él, pues, como tenía buen café de Santiago de María, nos regalaba, y era un ambiente muy, muy entusiasta, muy de entrega y también de crisis, porque vaya, teníamos ya tal semana va a ser la semana de la planificación. Y el domingo en la noche nos llaman al arzobispado de emergencia. Y estábamos, algunos estaban del Consejo Presbiteral y los encargados de la comisión esta. Y entonces era para decirnos que el CELAM acababa de avisar que no iba a poder mandar sus expertos. Pero ya todo estaba armado, todo convocado. Y nos íbamos a ver en el Ricaldone al día siguiente. Y entonces él oyó todas las propuestas de suspenderlo y todo, y dijo, no, ustedes 4 háganse cargo. Y allí esa noche nos improvisó a empezar a organizar la metodología, la temática, no, una locura. Pero teníamos entusiasmo, fuego, y él ahí al pie. Y como te digo, él confiaba. Así que se fue a dormir y nosotros nos quedamos desvelados hasta la madrugada organizando la metodología y quién hace esto y lo otro. Y logramos hacer los primeros 3 días. Ya el 4.º día vino un sustituto del CELAM que lograron improvisar a última hora y medio compuso las carretas de lo que se había ido siendo mal, pero terminamos bien. Fue el primer plan metodológicamente organizado, dijéramos. El ambiente era de mucha creatividad, mucha ilusión, mucho entusiasmo. Y como siempre, pues no todos entran, ¿verdad? Pero creo que fue para la diócesis un buen paso. A pesar de que cuando íbamos a ponerlo en práctica, noviembre del 89, vino la ofensiva. Y nos tardamos un año entero en recuperarnos para lograr poner en práctica el plan, que tiene fechas del 90 al 95, ¿verdad? Pero bueno, fue un gran impulso, y eso yo creo que marcó a la diócesis en cuanto que no se puede improvisar. Y lo otro, él insistió mucho en el tema del triple ministerio, que en el plan marcaba toda la organización. Dijéramos que la teología pastoral era eso. Y todavía seguimos oyendo de eso en muchas parroquias, y la gente quedó como que ese es el esquema, ¿verdad? Y en ese ambiente había aquella necesidad de que las parroquias se tuvieran mejor como organización en sectores. Antes, previo a esta realidad de pedir que las parroquias sectorizaran, podríamos decir que no teníamos esta conciencia de atender cada una de las realidades de las parroquias, aún siendo unidad la parroquia, pero nos damos cuenta que una cosa es los cantones, una colonia, algo muy específico que pueda tener la parroquia. Yo creo que él marcó el paso de la parroquia tradicional, antigua, a la parroquia actual. Lo hizo primero con una carta pastoral donde él hablaba de sectores, consejos, procesos evangelizadores para comunidades y también la campaña económica. Y después en el plan terminó aquello de cuajar.
No era posible seguir en una parroquia solo con la oficina abierta y celebraciones sacramentales, o tener a la iniciativa del párroco lo que a él le gustara o le pareciera, pequeños retiros o grupitos, sino que ya teníamos que sectorizar, teníamos que tener un plan de trabajo, teníamos que tener los consejos funcionando, el pastoral y el económico, teníamos que integrarnos en vicarías, teníamos que hacer la campaña económica y teníamos que, sobre todo, hacer comunidades cristianas. Y en las visitas pastorales él tomaba cuenta a los párrocos de cómo estaban caminando las cosas. Sí, por supuesto, solo de eso hablaba. Y con cada grupo, era infatigable. Yo no sé cómo le hacía porque ya no estaba tan joven y tenía problemas de corazón, pero era infatigable. Y a veces, como él tenía problemas de azúcar, ¿verdad? Entonces tendía a dormirse. Y me tocó a mí en algunas de las visitas, a mí me tocó acompañarlo en las visitas que hizo al Departamento de la Libertad. Le estaban exponiendo cosas del consejo y cuando la reunión se hacía larga, él se iba durmiendo. Y yo al lado tomando notas y preocupado por el papel de mi obispo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer y qué va a decir? Pero oía, no sé cómo. Cuando ya terminaban, había que hacerle algún ruido o alguna seña y él abría los ojos y con un señorío muy grande, pues empezaba a hablar y nunca perdí el hilo de lo que le habían estado diciendo y dando orientaciones. Era muy práctico, él era muy, muy práctico. Entonces sabía decir esto. Sí, perdón, Padre Jaime, a pesar de que el tema no es la enfermedad, pero también esa parte yo creo que es bueno que la gente lo conozca, es decir, un obispo que también sufre, ¿verdad? Que también tiene sus enfermedades, sus limitaciones, que si bien uno dice Monseñor Rivera fue muy trabajador, muy entregado, pero también tenía sus limitaciones físicas, en este caso su enfermedad que le fue deteriorando también. Tenía varias, tenía un problema de corazón y entonces tenía una dieta de eso, ¿verdad? Unos grandes platos de ensalada y nada frito y todo eso. Tenía azúcar alta y poco a poco se lo iba a controlar, pero él se inyectaba la insulina. Y tenía artritis deformante también en las manos. Y un gesto que todos los viejos recordamos de él es él frotándose las manos y mientras más nervioso o enojado estaba, más se las frotaba. Pero era también porque los dedos y las articulaciones le dolían y se iba poquito a poco deformando. Ya en algunas veces tenía dificultad de ponerse su anillo episcopal y todo para que le quedara bien. Pero todo eso lo sobrellevaba con una gran paciencia. Yo creo que el temperamento le ayudaba y su formación virtuosa, porque era un hombre de virtud. Y nunca perdí el buen humor, ¿verdad? Nunca perdí el buen humor. Era un hombre vital, estaba despierto siempre y entonces era pasional. Y había cosas que no le gustaban y se enardecía, y regaños o golpes en la mesa. Pero aquello duraba un minuto. Y después todo había vuelto a la normalidad. A veces cuando había sido muy feo, pues pedía disculpas. Y si no, pues después de un minuto lo encontraba uno y era como que no había pasado nada. No es que hubiera resentimientos, ni que mala impresión porque supiera un defecto mío. No, igual. Entonces, en ese sentido, él sabía sobrellevar sus penas personales de su cuerpo. Y ya te imaginarás un arzobispo en ese tiempo, cuántas penas en el alma, ¿verdad? De las víctimas, el conflicto, las presiones ideológicas, sociales, todo. Hay algo que en la homilía, cuando él toma posesión de la arquidiócesis, menciona que quiere llevar la evangelización a todo nivel. Lo menciona hacia el final de la homilía. Y también aquí es donde dice y expresa su preocupación por los sacerdotes, por los religiosos. Él, ¿de qué manera tuvo esa intención de llevar adelante la pastoral sacerdotal? Bueno, yo apuntaba en el artículo que hice en esta ocasión. Yo creo que él hizo una extraordinaria pastoral sacerdotal, primero con su testimonio. Veíamos en él un sacerdote 100%, muy humano, muy cercano, muy de Dios, muy enterado de las cosas, muy ecuánime para juicios, muy comprometido. Pero luego el encuentro personal, tenía un carisma. Imagino que eso también se cultiva.
una capacidad de calor humano y de encuentro humano. El modo en que lo saludaba uno, que supiera el nombre y los antecedentes de uno, a eso le ayudaba su memoria extraordinaria, pero también sentía empatía por los sacerdotes y contaba anécdotas y se reía de cada cosa después de algo que no le gustaba, pero a todo le daba un poquito de gracia y tenía una relación muy, muy estrecha. Esos gestos como de pasar, veníamos de alguna visita pastoral, mira, tenemos tiempo, pasemos donde fulano y nos tomamos un café. Quiero ver cómo hizo la remodelación. Una visita sorpresa. Pero verás que al principio se asustaba uno, pero después era muy bonito. Y llegaba así, incluso me acuerdo una vez en Semana Santa, llegó a mi parroquia. Y gracias a Dios yo me acababa de sentar a confesar cuando él entró y dijo, hombre, a todos los encuentro confesando. Y yo dije, bendito sea Dios. Eso fue 10 minutos antes me encuentre con otra cosa. ¿Eso fue en Ilopango? ¿En dónde estaba? Sí, en Santa Lucía. En Santa Lucía. Sí, entonces él tenía ese estilo muy cercano, campechano. De repente le decía, me voy a quedar a cenar. Había que correr y uno pues con el arzobispo en la mesa pues quiere atenderlo, pero todos esos gestos y luego pláticas, dijéramos, no necesariamente formales o serias, daba un estilo muy, muy cercano. Él acostumbraba en los retiros, en la semana de ejercicios, que en la noche tenía encuentros con nosotros. Después de cena, él platicaba algunas cosas de sus viajes o de lo que había visto en Roma, había oído, preocupaciones de la diócesis, y todos los que estábamos allí empezábamos a preguntarle o a proponerle, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y a usted qué le parece tal cosa, monseñor? Mire, en tal parte vemos tales problemas y no sabemos qué hacer. Y esa reflexión y ese diálogo de 1 hora, hora y media, durante 4 o 5 noches, te daba un calor humano y después una confianza para seguir abordando cosas hasta personales o a veces superficiales. Le gustaba el fútbol, le gustaban los deportes, se bromeaba de eso, todo eso. Así que tenía esa cercanía y conocimiento real. Él no vivía engañado, sabía los problemas que teníamos y tenía un estilo que, bueno, no sé qué tan eficaz era, pero algunos sacerdotes le llamaba, mira, te quiero pedir que acompañes al padre fulano, está en esta dificultad, anda de mi parte, ya él sabe que lo vas a buscar, etcétera. Y encargaba a un sacerdote o a otro, para ir a platicar, para ir a buscar soluciones, para ir a acompañar espiritualmente. Y normalmente mandaba, cuando había problemas de algún vicio, a centros especializados a desintoxicar alcohol o lo que fuera, o a retiros muy largos. A veces supe de algún sacerdote, 1 mes de retiro, de no sé dónde, para que pensés las cosas y venís y me decís después cuál es tu plan. Todo eso era, pues creo que muy bonito. Y yo cuando viví 1 año allí en la casa del arzobispado con él y con Monseñor Rosa, y me acuerdo que en la mesa pues casi nunca había nadie más, nosotros 3 comíamos. De repente empecé a ver que en los desayunos había algún invitado. Bueno, después me di cuenta que esos invitados eran los que tenían algún problema. Entonces se me hizo una cosa muy bonita que él no invitara a la mesa a sus amigos, su familia o a gente importante, sino a los sacerdotes con los que tenía más preocupación, a eso los invitaba a la mesa. Y después se iba a platicar con ellos largo y a los 8 días, 15 días, otra vez estaba el mismo padre y ya sabía uno, bueno, aquí sigue el proceso. Pero eran gestos muy humanos, muy cercanos, bonitos. Claro, qué bueno, Padre Jaime, recordar estas anécdotas de la experiencia de haber convivido con Monseñor Arturo Rivera Damas y recordar lo que él hizo en la pastoral, en esas actitudes de promover, de organizar, de mirar hacia adelante en aquel ambiente difícil pues que tocó vivir a la diócesis, al país, a nuestra sociedad. Y bueno, hoy estamos recordando los 25 años de su muerte, de su llegada al cielo también, que es el nacimiento pues para el Señor. Vamos a hacer aquí una pausa, queridos hermanos. Al volver vamos a seguir hablando con el Padre Jaime Paredes de esta figura tan importante de Monseñor Arturo Rivera Damas. Hemos conocido parte de la obra y legado de Monseñor Arturo Rivera Damas, artesano de la paz. Siempre está de tu lado. Espera por ti.
te muestra señales, te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Hemos conocido parte de la obra y legado de Monseñor Arturo Rivera y Damas, artesano de la paz. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestro segundo programa especial dedicado a Monseñor Arturo Rivera Damas, quinto arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador, quien falleció a los 71 años de un paro cardíaco. Hoy queremos recordarle y queremos agradecer a Dios por su testimonio, por su entrega, por su servicio en la iglesia. El servicio en la iglesia pues tiene muchas dimensiones, pero antes de continuar hablando con el Padre Jaime sobre esta figura de Monseñor Rivera, quisiéramos escuchar unas palabras del cardenal Gregorio Rosa Chávez, donde también nos da su perspectiva, que ciertamente en un pequeño audio no se puede decir mucho, pero queremos escuchar unas palabras del cardenal Gregorio Rosa Chávez. Acaba de llegar una invitación del arzobispado para la misa en memoria de Monseñor Rivera cuando cumple de fallecido 25 años. Un gran pastor, y pone 3 características. Uno es, fue el pacificador de nuestra tierra. Segundo, Monseñor Rivera es el arquitecto de la pastoral arquidiocesana. Y tercera característica, el aspecto humano. Dice, no sería justo ni completo este recuerdo agradecido de este gran pastor sin hablar de su talante humano. Luego viene ya una síntesis de la tesis doctoral de Ulrike Purrer Guardado. Ella es alemana y salvadoreña. Una tesis doctoral de Monseñor Rivera. La tesis se llama Diplomacia Pastoral, la Iglesia y Arturo Rivera Damas en el proceso de paz salvadoreño. Y ella dedica el título, le pone como título La Casa en Llamas. Monseñor Rivera Damas como artesano de la paz. Y pone tres puntitos. Uno es atender a las víctimas del conflicto, o sea, la humanización de la guerra. Segundo, apagar el fuego, o sea, terminar la guerra a través del diálogo. Y tercero, eliminar las causas del conflicto, o sea, búsqueda de la verdad y de la justicia. Muy bien, gracias Cardenal Gregorio Rosa Chávez por comentarnos esta dimensión de Monseñor Rivera. Especialmente quisiéramos profundizar en esto. Algunas veces se piensa que un obispo, que un sacerdote, solo tiene que hablar del Evangelio y nada más que el Evangelio, que si se sale a hablar un poquito de otras cosas, como que está dejando de lado lo que debe de hacer. Y entonces aquí tenemos la referencia a una preocupación social, la preocupación por lo que está viviendo el país. Padre Jaime, ¿cómo valora usted esa actitud de Monseñor Rivera a querer contribuir? Estamos hablando de 1900, la década del 80, un ambiente difícil en nuestro país para quienes les tocó vivirlo más de cerca. Como obispo propone el diálogo. Sí, lo que tú dijiste es muy cierto. A veces pareciera que hay que dedicarse solo a las cosas directamente religiosas, celebrativas, piadosas. Pero el Evangelio tiene una dimensión real, ¿verdad? Cuando hablamos de caridad, pues si no me duele mis hermanos que están siendo masacrados, pues no sé qué caridad es. Si cuando yo rezo no suplico al Señor que venga su reino, que haya la justicia, la libertad, pues a saber de qué rezo. Y así yo creo que en esa inspiración de fe, el arzobispo Rivera entendió que el papel de la iglesia tenía que ser aquí, construir la sociedad nueva de paz, de verdad, de reconciliación. Y entonces hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Ya el cardenal recordaba esa parabolita de Monseñor Rivera: el conflicto se atiende como una casa incendiada, y primero es sacar a las víctimas y atenderlas, y entonces había que humanizar el conflicto. Allí es donde él potenció mucho tutela legal para defender los derechos humanos y el secretariado social para atender los refugiados y la conciencia también de toda la diócesis. Creo que
ese trabajo dio unos frutos inmensos y él también utilizó la Jornada de la Paz con una gran pedagogía. Eran 3 días de reunión con delegados parroquiales, 400, 500 personas, estudiando el tema, oyendo conferencistas que traía del extranjero a veces, reflexiones de grupo, propuestas, pero el fruto era sobre todo que las bases de la iglesia tomaran conciencia. El conflicto no es algo casual ni un castigo de Dios, es el fruto de nuestras acciones de injusticia, de violencia, y el conflicto debemos superarlo con actitudes de reconciliación, de paz, etc. Y claro, también la oración, pero la conciencia de nuestra acción pastoral. Entonces, él fue sacando de la fe y del evangelio esas acciones. Creo que él se preocupó bastante en ese aspecto y dio muchos frutos. Estaba recordando lo que se decía en otra parte de el premio ese de la UNICEF, creo que aquí lo pasaron ustedes, porque él lograba que se parara el conflicto y que hubiera treguas para que todo mundo, los trabajadores del ministerio y de UNICEF pudieran llegar a los lugares más lejanos sin peligro de sus vidas para vacunar niños. Entonces estaba preocupado de todo, la salud, la alfabetización, el alimento, la dignidad, los derechos, la libertad, la justicia. Era un proyecto grande. Creo que todo eso era inspirado por el Evangelio, era un hombre de fe. ¿Considera usted que la visita del Papa Juan Pablo II a El Salvador en el 83 y especialmente aquella llamada a ser artesanos de la paz habrá movido, pues tal vez, quizá un poquito más a Monseñor Rivera a tomar como esa preocupación de que es necesario trabajar por la paz en nuestro país y tal vez no solo en la diócesis, y esto hablando no solo a los católicos, sino también involucrando a todos? Sí, ese día él lo vivió como un niño en piñata. Desde temprano, con una alegría infantil, contento de cada cosa, requemado con el Papa en el camino, pero él desbordaba felicidad y oyendo al Papa apoyar la iniciativa que ya había tenido Monseñor Rivera de impulsar el diálogo, una solución negociada. Y el Papa habló directamente de eso y era un apoyo fuerte. Habrá que saber que en la misma conferencia episcopal no lo apoyaban mucho, ¿verdad? Y algunos creían que no era por ahí, que había que darle victoria a uno de los bandos, sobre todo algunos obispos estaban más del lado institucional y creían que había que favorecer un triunfo del Estado con el ejército. Y cuando él propuso eso, pues también la conferencia pues hizo alguna declaración, pero con el papel del Papa y la postura que tuvo, no solo de ser todos artesanos, sino de que ese era el camino, el del diálogo, él se sintió muy contento y muy fortalecido, por supuesto. Yo creo que tratando de recordar todo el proceso de diálogo en nuestro país, se mencionan 4 encuentros especiales que promovió Monseñor Rivera, pero que luego con el paso del tiempo como que a Monseñor Rivera se le dejó de lado, como que ya no se le tomó en cuenta el papel de la iglesia, más bien como que pasó a un lado. Y quizás en nuestro entorno muchos, quizás de la nueva generación, pudiera ser de que no relacionen a Monseñor Rivera como alguien que se esforzó para que las partes llegaran a un acuerdo. ¿Será que hubo ahí algún deseo de apartar la figura de Monseñor Rivera? No, por supuesto, intereses políticos, de figura, etcétera, ideológicos. Pero sí creo que es necesario recuperar esa iniciativa suya. Él por eso es el padre de la paz aquí. Él fue el que propuso por primera vez el diálogo como una salida. Y lo acusaron de izquierda y de derecha como un traidor. Los dos grupos no querían eso, porque cada uno creía que tenía la potencia militar para vencer al otro. Entonces fue un momento de crisis, pero él se mantuvo y el Papa apoyó. Y como hubo bastante clamor popular por eso, pues se logró el diálogo de La Palma. Aquello fue como una fiesta en todo el camino, la gente saliendo en las calles, en la carretera troncal del norte,
El padre Vito Guarato allá en La Palma hizo una fiesta popular extraordinaria, era un hombre de paz, un santo, y pues Monseñor Rivera con Monseñor Rosa y el obispo de Santiago de María, Monseñor Cabrera, estuvieron allá. Y fue el inicio de todo. Después hubo otro diálogo en la Nunciatura. Allí pude acompañarlo yo, para sorpresa mía. Y después en Ayagualo y otro en Costa Rica. Pero ya, por un lado, pues sí había que cambiar la dinámica, porque esos diálogos que él empezó eran bastante cortos, eran informales, eran sin un proyecto que fuera desarrollando una agenda que había que cambiar de formato y tener una garantía más fuerte de credibilidad de las partes para que él era un puente entre los dos, podía dialogar con los dos, pero se buscó que Naciones Unidas sería más institucional y con apoyo de países, etcétera. Pero el problema era cuando lo quisieron, cuando no lo quisieron, lo apartaron. Entonces nunca más una invitación, nunca más una intervención, y eso culminó con que de una manera grotesca, a la hora de la firma de la paz en Chapultepec, en México, ni siquiera lo invitaron oficialmente las partes. No recuerdo yo quién fue el que lo invitó y él fue, pero ya no hubo ninguna delicadeza para él. Alguien le ofreció una silla y detrás de una columna y estuvo el arzobispo, el papá de toda esa criatura, presente, pero sin muchas gracias, sin ningún lugar aquí. Pero esa es la historia de la iglesia. ¿Verdad? La iglesia no pretende que le den los premios, sino que pretende servir y que el reino se manifieste. Entonces es solo un signo y un instrumento del reino, y así le tocó a él. Cuando Monseñor Rivera promueve el diálogo, dice que algunos, o mejor, los dos bandos principales lo acusan de traidor, pero al final de la década sucede el asesinato de los padres jesuitas, que es un momento ya mucho más, digamos, más duro pues para la iglesia, el hecho que asesinen a 6 sacerdotes en una misma ocasión, y luego también comienza a hacerse más fuerte las amenazas hacia Monseñor Rivera. ¿Cómo vivió Monseñor Rivera aquellos momentos donde podríamos decir le tocó como un poco lo de Monseñor Romero, que lo estaban amenazando, que le insinuaban que la muerte podía llegar en cualquier momento? Este país es un poco salvaje, digo yo. Monseñor Chávez, al final de su periodo, fue acusado también de comunista. La gente poderosa y pagana, cuando oye cualquier cosa que diga justicia o que diga mejora para los pobres o que diga cualquier crítica social, se rasgan las vestiduras y de un solo comunista. Y lo mismo le tocó a Monseñor Rivera desde el principio, ya venía él marcado. No quisieron que fuera el arzobispo siguiente de Chávez, aunque había sido auxiliar 17 años, porque pensaban que Monseñor Romero era el conservador que los iba a proteger a ellos. Y entonces este era el obispo rojo. Entonces ya después el Vaticano pues lo puso y pues ya venía el rojo. Entonces las amenazas y el malestar de los grupos conservadores y de derecha fue desde el principio. Claro, poco a poco fueron aumentando las consignas y el estorbo y la mala intención. Y en esa ocasión que tú comentabas de los padres jesuitas, pues él por supuesto se impresionó muchísimo, le dolió mucho, eran muy colaboradores el padre Ellacuría y él en todo este tema del diálogo, de la paz, de la justicia, porque era el pensamiento de los dos. El debate nacional fue montado también con gran ayuda de la UCA. La idea del diálogo como camino de solución fue dialogado también entre Monseñor Rivera y el padre Ellacuría. Entonces la manera y verlos ahí. De eso Monseñor Rosa es el testigo presencial, porque fueron los dos juntos. Para entonces, que era la ofensiva final, yo estaba atrapado con miles de refugiados en Santa Lucía, que vinieron huyendo de los bombardeos del ejército de las zonas
del norte de Soyapango y atravesaron el Boulevard del Ejército y llegaron a la parroquia, que no tenía conflicto en ese tiempo, o nunca lo tuvo. Y allí en el gimnasio y en los ermitas de la parroquia recibimos a miles de gentes. Allí nos dimos cuenta del asesinato de los padres. Pero yo oí directamente a Monseñor Rivera contarme que en esos días, no recuerdo si el día siguiente o el mismo día, camiones o carros del ejército del cuartel San Carlos con altavoces se burlaban diciendo: ya matamos a uno de los comunistas y ahora nos toca a estos otros. Y él, por el teléfono que estaba hablando con alguien, era tan larga la cosa que pudo poner el teléfono para que esa otra persona escuchara cómo daban vueltas y seguían repitiendo la amenaza. Por supuesto, para él era aquello impresionante, pero como era tan tranquilo, después de desahogarse de eso se fue a dormir la siesta, ¿verdad? No es que él fuera un hombre nervioso o que le sacaran de su sueño. Él era muy, muy bueno para comer, muy bueno para dormir y de conciencia tranquila, y entonces seguía. Por supuesto, él sabía que estaba en riesgo, sí tenía temor. Cuando me invitó que yo fuera a vivir a la casa allí con ellos, antes estaba allí Monseñor Urrutia, ¿verdad? Y entonces después me dijo: mira, y quiero que te vengas. Y me dijo dos cosas. Uno, tengo miedo de estar solo y de que algo me puedan hacer en las noches. Y lo otro, me dijo que ya estaba bien cansado y que en las noches no lograba trabajar, pero que yo le podía ayudar estando allí para desahogar trabajo de otra cosa. Pero sí tenía temor él, es normal, y pensaba que podrían allí entrar a la casa y matarlo. Pero nada de eso detuvo su trabajo y su fuerza y su temple. Admirable él. Y luego, Padre Jaime, ya casi para ir concluyendo nuestro programa, ¿tiene algún recuerdo de su funeral, de esos días en torno a acompañar al arzobispo que había fallecido? ¿Cómo fue la reacción de los fieles, de los sacerdotes? Porque pues nadie se lo esperaba, ¿verdad? Esto fue una muerte repentina. Sí, a mí me dolió mucho porque yo tenía mucho respeto, mucha admiración, mucho cariño para él. Y además por las circunstancias, él me había dicho al llegar a su casa: mira, aquí queda cerca tu casa, puedes ir a ver a tu mamá seguido, pero siempre venite aquí porque ese miedo en la noche. Y yo le cumplí eso. Pero había un curso en Colombia para vicarios de pastoral. Y entonces me interesó y yo le pedí permiso con tiempo de ir. Me dijo: sí, claro, anda. Él se fue a Italia a un viaje pastoral y después pasó a visitar los lugares salesianos donde había estudiado y María Auxiliadora. Vaya, regresó aquí y solo estuvimos un día entre que él vino y yo me fui. Y entonces cuando él murió yo estaba en Bogotá. Y cuando me avisan, pues yo vine corriendo al día siguiente, pero todavía me duele que la noche que me ocupaba no estaba yo. Pues claro, él se hubiera muerto de todos modos, pero por lo menos lo hubiera podido abrazar ahí, hacerle una oración, pero estar con él. Y no. Claro, vine al entierro, estuve desde el día siguiente, él estaba su cuerpo en la Basílica del Sagrado Corazón, y después lo llevamos en procesión hacia la catedral, ya para el día del funeral. Igual que con el recorrido de Monseñor Romero, se buscó que fuera el mismo de la procesión del Divino Salvador. Y íbamos por ahí, por el Telégrafo, por el Lula Ula más o menos, al lado del palacio. Y empecé a oír en la catedral un canto muy hermoso. Una religiosa del guadalupano con una voz espléndida que tenía y que era muy, muy amiga de él. Había agarrado el micrófono y había empezado a cantar Hacia ti, morada santa, en un solo de ella altísimo, precioso. Y con ese canto entramos en la catedral.
allí estaba pues gente de todo el gobierno, diplomáticos, religiosas, pueblo, muy, muy sentido, muy sentido. Y después quisimos ya solo los sacerdotes bajar a la cripta y allá solo nosotros enterrarlo. Bueno, muy bien, yo creo que es muy oportuno pues tener estos momentos de recuerdo, de valorar aquellos momentos que muchos pues no hemos tenido oportunidad, solo ahora los conocemos, de aquellos que estuvieron ahí presentes acompañando a Monseñor Rivera hasta el final. Entonces yo creo que hemos hecho este programa y queremos a lo largo de este año recordarlo a Monseñor Rivera. En las parroquias se nos ha pedido que celebremos también con un recuerdo agradecido a Monseñor Arturo Rivera Damas por todo su trabajo pastoral, su entrega. Y yo digo, pues tantos años que estuvo aquí en la arquidiócesis. Sí, Padre Jaime. Bueno, quisiera terminar no con una nota de tristeza, sino de agradecimiento y de alegría por ese tiempo que pudimos vivir. Una experiencia extraordinaria de iglesia en medio del conflicto, pero diciendo que creo que los que vivimos ese periodo no nos cambiaríamos por nadie. Y con un pastor extraordinario. Y entonces agradecerle a él y recordarlo nos hizo mucho bien. Y agradecer al Señor. Muy bien, muchas gracias, Padre Jaime. Y eso quisiéramos compartirlo con ustedes, que sea una ocasión para dar gracias a Dios, para intentar también conocerle, así como se nos ha propuesto conocer más a Monseñor Romero, porque si no lo conocemos, pues pasa como un desconocido, pues así sea también con Monseñor Rivera. Hace 25 años, digamos, no es mucho tiempo lo que ha pasado, pero se corre el riesgo, ¿verdad? Cada vez tenemos ese peligro de olvidarnos de lo que ha sido nuestro caminar eclesial, lo que ha sido los pastores que Dios nos ha dado. Y bueno, hoy es una ocasión para poner en el corazón de todos esa inquietud, ese deseo. Tenemos las cartas pastorales, tenemos la oportunidad de volver a recordarles su ejemplo, su testimonio y su preocupación por impulsar la pastoral en nuestra arquidiócesis, y pedimos pues al Señor que le haya recompensado ya por tanto bien que hizo y que desde el cielo pues nos siga acompañando en nuestro caminar eclesial. Las últimas palabras, Padre, para despedirnos. Bueno, agradecerles, felicitarlos por esta iniciativa de recordar al buen pastor que tuvimos y desear a todos los que han estado en sintonía con nosotros la bendición del Señor. Muchas gracias. Muy bien, queridos hermanos, recuerden, Monseñor Rivera está sepultado en la cripta de Catedral Metropolitana. Cuando vayan a visitar a Monseñor Romero, pues ahí cerca también está el que fue el siguiente obispo después de él, Monseñor Arturo Rivera Damas. Gracias a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. Hemos conocido parte de la obra y legado de Monseñor Arturo Rivera y Damas, artesano de la paz.